A Trump ya todos los conocemos, ¿no es cierto? Él ha sido presidente 4 años, y ahí uno puede sacar el perfil de un político, ¿no? De un presidente. Y Trump no ha hecho mayor, en esos 4 años no ha hecho mayor reformas. AMLO pues es mucho más grande, más superior, ¿no? Trump tiene la personalidad de la confrontación, es un psicópata, ¿no es cierto? Que está buscando hacer abuso, ¿no? De su posición de dominio de poder de Estados Unidos, que es temporal, porque como dice acá un ilustre geopolítico, ¿no? Yo leí esto y me puse a pensar, ¿no? Los imperios tienen que morir de una manera natural, dice. Dice, miren lo que dice este internacionalista, ¿no? Esa es una de las grandes leyes, regularidades de la historia, o sea que no hay imperio eterno, todo imperio perece. Eso es lo que nos dice la historia. Estados Unidos es un imperio en decadencia. Auge y caída del Tercer Reich. Auge y caída del Imperio Victoriano. Acuérdense, Inglaterra de 1800 a 1900 era la primera potencia mundial. Tenía colonias en el continente europeo, tenía colonias en el continente africano, asiático, el continente americano. O sea, el sol no se ocultaba para el imperio inglés, al igual que en el caso del imperio español. Y los imperios, esos imperios murieron. El imperio napoleónico murió, tenía controlado toda Europa. El imperio inglés muere y lo sustituye el imperio norteamericano. Ya aparece su competidor, el imperio soviético, 1917. O sea, desde 1917 hay pues una pugna, una guerra fría entre dos bloques políticos económicos. En esa pugna, ¿no es cierto?, que acabó en 1991, ya les expliqué a ustedes que el imperio norteamericano occidental venció al imperio soviético por una sencilla razón. Ya les he dicho a ustedes, la clave está en la capacidad de innovación de los tecnólogos, de las sociedades. La sociedad, la economía, la cultura que sea más innovadora es la economía que va a manejar el mundo. Por eso que cayó el imperio soviético. Al no tener capacidad de innovación, la gente no podía cubrir sus necesidades. Entonces no había que comer. Y se armó todo un plan para desintegrar el imperio soviético. Y los norteamericanos que operaron ese plan con los ingleses, ¿no? Y los franceses pensaron, bueno, pues que ya se había acabado la historia, ¿no? Ya les expliqué a ustedes, Fukuyama y Huntington dicen, ¿no?, que bueno, ya no hay más historia porque la democracia, el neoliberalismo es el modelo económico y político de acá hasta la eternidad. Estoy hablando de 1991, cuando cae la Unión Soviética, se desintegra. Pero no pasó ni 9 años. El 2000, la realidad geopolítica internacional les demostró a los norteamericanos y a todo Occidente que estaban haciendo otro imperio, que era el imperio chino. ¿Ya? En cierta medida, que se asocia a los restos del imperio soviético o imperio ruso. Los rusos son un imperio territorial, política y militarmente. Económicamente, quizá no tanto como los chinos, pero política, militar y territorialmente son un imperio. Son un pueblo con historia, tiene identidad el pueblo ruso. Por eso que lograron derrotar a los
a los nazis, a los fascistas, cuando invadieron la Unión Soviética. Porque ellos tenían que salvar a la madre patria, a la madre Rusia, lo que no tiene Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es un país de migrantes, el señor Trump es un migrante, es un nórdico, descendiente de vikingos. El señor Obama ha sido descendiente de africanos. La señora Kamala Harris, descendiente de africana, de hindúes, me parece. Igual que Biden, casi, o sea, ¿quiénes son los norteamericanos nativos originales? Son pueblos que están en reservaciones, ¿no? Enclaustrados, ahí esclavizados, a quienes se le quitó todo el territorio. Entonces ellos no pueden ahora, ¿no es cierto?, estar deportando, si es un país de migrantes, un país de gente que ha ido a poblar ese territorio, que se le quitó a los nativos, a los indios originarios. ¿Ya? Entonces, Estados Unidos es imperio hegemónico, es un hegemón desde 1918, cuando termina la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos sustituye a los ingleses. Francia destruida, Alemania destruida, Italia destruida, es Estados Unidos. Inglaterra en retroceso. Inglaterra ahora es un país en decadencia, ¿no? En retroceso. No es el imperio victoriano. Y la salida del Brexit, pues, ha sido una decisión equivocada, ¿no? Les ha costado económicamente mucho, sobre todo mercados. 1917, 18, 1945, la Segunda Guerra consolida su dominio mundial. Ya no solamente militar, sino económico. Bretton Woods, Tratado de Bretton Woods, Guerra Fría, 1991 derrota al Imperio Soviético. O sea, ha dominado el mundo Estados Unidos. Y el 2000 se encuentra con el problema chino. Recién se dan cuenta del problema chino. Y ahí cometen el que más grave error, pues, hermanos. Cometen el más grave error. Dejan, ¿no es cierto?, que los chinos utilicen, ¿no es cierto?, la política del libre mercado, ¿no es cierto?, a nivel internacional. Dejan ingresar la producción china a Estados Unidos y en todo el mundo, y los chinos los derrotan. Porque los chinos copian y luego tienen la capacidad de innovación, y en menos de 20 años, los chinos se vuelven en una potencia exportadora como tenemos que ser nosotros el Perú. Los chinos, el primer objetivo que se trazan es no mercado interno, sino exportar. Ustedes me dirán, ¿para qué exportar? Económicamente tú no puedes hacer ninguna política de desarrollo ni introducción si no tienes divisas. Las divisas no las vas a fabricar, pues, en China, no vas a imprimir dólares en China, no, las divisas las consigues tú a través de una política sostenida de exportaciones. Entonces, eso fue lo que hicieron los chinos, comenzaron a producir y exportar, 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 y tenían balanza comercial superavitaria. Fíjense la barbaridad de dinero que los chinos han logrado. Hoy, 2025, Trump dice, no, los chinos tienen un superávit comercial de 500.000 millones de dólares. 500.000 millones de dólares al año los chinos. ¿Qué cosa significa eso? O sea, que los chinos le venden más a los norteamericanos que lo que le compran. Entonces, a ese ritmo, pues, ustedes le preguntan, ¿y qué hacen con ese dinero los chinos? Se lo llevan al colchón, compran yates,
hacen naves aeroespaciales, como hace Elon Musk, o timbean ahí en la bolsa. No, usan las mismas reglas de los financistas norteamericanos. Ese dinero, las superutilidades, las superganancias, le compran bono de tesoro a los norteamericanos. ¿Por qué? Porque van a ganar 8, 9, 10% de intereses por colocar ese dinero en la propia economía norteamericana. Entonces los han derrotado, hermanos. O sea, los chinos son acreedores de los gringos. Y los chinos tienen la mejor producción, ahora ya han aprendido, tienen producción de calidad y tienen producción de menor costo. Estrategia de costos de un porter. Quieres colocarte en un mercado, la penetración más fácil es con costos bajos. No nichos, porque nichos es más trabajoso. Ni segmentación, porque también es más trabajosa. Quieres una cosa así, romper un mercado, tú tienes un negocio, quieres romper costos. Producto de calidad y de bajo precio. Eso es lo que han hecho los chinos. Han seguido a Porter, Michael Porter, profesor de Harvard. Entonces, Trump se ha dado cuenta, ¿no? A ese ritmo, los chinos en 10 años los van a aplastar económicamente y luego militarmente. Primero es lo económico, hermanos, porque si tú no tienes economía superavitaria, no puedes pagar tropas, no puedes construir barcos, no puedes construir misiles, no puedes. Lo militar se sustenta en lo económico. Si no tienes dinero es como en Ucrania. Si le cortan, como parece que va a ser, le van a cortar la financiación de la guerra a Zelensky, Ucrania va a tener que capitular. Los rusos ya han ganado esa guerra. Al Perú le acaban de suspender o cortar la ayuda financiera en materia de narcotráfico y otros programas. Ustedes me dirán por qué, ¿eh? Porque Trump se da cuenta, ¿no? Que es una bomba de tiempo. Seguir dilapidando dinero por todo el mundo. Se están retirando de la OMS, Organización Mundial de Salud. ¿Cuánto financian ellos? Ahí se gastan 180 millones de dólares al año. O sea, por todos lados rompen para mantener su influencia y sus redes de dominio. Pero eso tiene un precio, pues, hermano. Eso lo puedes hacer si tu economía es boyante. Si eres primera potencia económica, pero ya no lo es. Entonces los norteamericanos, digamos, están viviendo artificialmente. ¿En base a qué? A imprimir billete. O sea, están viviendo de la impresión, no de la producción de bienes reales. ¿No? La riqueza norteamericana está en papel, hermano, o en dinero digital. Si tú vas a cambiar esos papeles por productos y tangibles, no va a alcanzar. Los chinos pueden comprarse las empresas norteamericanas más importantes con los dólares que tienen. Y Trump y Biden se han dado cuenta de eso. Y por eso que están poniendo barreras. ¿Dónde está el libre mercado? ¿Dónde está el libre ingreso y salida de capitales? ¿Dónde está el libre y salida de empresas, de trabajadores? O sea que tu empresa TikTok, empresa china, no puedes operar en Estados Unidos porque te ponen el pretexto de la seguridad nacional y por lo tanto, digamos, tienes que salir de Estados Unidos. ¿Dónde está el libre mercado? ¿Dónde está el liberalismo? Ya no hay liberalismo, hermano, ese es un cuento. Estamos en la época del proteccionismo, de la economía intervenida por los grupos de poder. Ya no pueden seguir con el cuento del libre mercado. Eso no existe. Si tú eres un peruano exitoso allá en Estados Unidos, tienes una empresa multimillonaria y ves que afectas a otros grupos, una empresa farmacéutica, te van a meter ahí el cuento de que tú estás financiado por el narcotráfico y te van a obligar a liquidar la empresa. O sea, acá el Estado está siendo usado por los norteamericanos para intervenir la economía. Ya no hay libre mercado. Olvídense, esos liberales, neoliberales que dan risa, hermano, son tan ignorantes que no se dan cuenta que el mundo ha cambiado.
Entonces, ¿qué ha hecho Trump? Trump está actuando como un matón de barrio, ¿no? Ustedes saben cómo es el matón de barrio, ¿no? Matón de barrio, figuradamente, no va, le pega a este. Va, le pega al otro. Va, le pega al otro. Amenaza. Es matón de barrio. Pero esa política no dura, pues, hermanos. No dura porque todos los chiquitos se van a unir y un día le van a dar una pateadura al matón. Lo van a poner de rodillas. Eso sucedió con el Imperio Romano. Acuérdense lo que saben de historia. Los romanos nos esclavizaban a los llamados bárbaros, a los germánicos. Godos, visigodos, a los francos, a los celtas. Les quitaban las tierras, les quitaban las mujeres. Le metían una pateadura. Luego se iban a otro, se iban a Egipto, se iban por el Medio Oriente. Les quitaban sus ganados. Les obligaban a pagar impuestos. 20 naciones se cansaron, pues hasta que un día dijeron, no, bueno, y esto no puede continuar, ¿no? Y se rebelaron y trajeron abajo el imperio. Eso es lo que va a pasar en Estados Unidos, hermanos. Cosecha vientos, ¿no? Siembra vientos y cosecha tempestades. Se ha amenazado, escuchen, ha amenazado a Rusia. Y con una desfachatez propia, ¿no? Trago amenaza a Rusia con sanciones, ¿no? Con más sanciones. ¿Qué más sanciones de las impuestas a los rusos? Los rusos han logrado soportar ese bloqueo de los europeos y de los norteamericanos. Acaba de sancionar a los chinos, 25% de arancel. Ha sancionado a sus socios del tratado del TLC, del NAFTA norteamericano, ¿no? A Canadá y a México. 25 más 25 más 10 de aranceles. Está amenazando a la India. 30% de arancel. Está amenazando a todo el bloque de BRIC. Fíjese, a todo el bloque de BRIC lo está amenazando, donde está Arabia Saudita, que fue su socio antes. Y le está diciendo, si ustedes crean la moneda BRIC para que compita con el dólar, todos ustedes le vamos a poner aranceles del 100% y le vamos a cerrar el mercado norteamericano. Y a todo aquel que no acepte, lo amenaza. ¿Cuál es el arma? Los aranceles o el cierre del mercado. Amenazaba a Colombia, Colombia ha tenido que arrodillarse. Amenazó al Perú, se ha arrodillado, le están aceptando los deportados. Salvador. Pero fíjense cómo actúa con Venezuela. A Venezuela lo que ha hecho no es una amenaza. Venezuela lo que ha hecho ha mandado a un plenipotenciario, un embajador, al narco Maduro. No sea de gobierno a gobierno, o sea, está reconociendo a Maduro como presidente, o sea, toda esta elección, o sea, la elección de viejito, candidato de la derecha de la reacción, digamos, venezolana, de los apristas y todos venezolanos, una farsa, pues, hermanos, es una farsa. Si está reconociendo a Maduro en la realidad, en la realpolitik, hermano, y en el derecho internacional público, cuando tú mandas un embajador plenipotenciario con todos los poderes a negociar con el presidente de otro país, no estás negociando pues con un parrillero, estás negociando con el que tiene el poder, el que es jefe de Estado. Y como Maduro no es tan tonto como algunos creen, porque ha sido chofer, no, hermano, Maduro está bien asesorado por los cubanos. Entonces le ha dicho, abre la puerta a que entre, ¿qué es lo que quieren? Escúchalos. Y ahí pues, entonces los dos estados, el Estado Bolivariano de Venezuela
el Estado norteamericano han negociado para pedirle la libertad de rehenes y ciertos acuerdos comerciales. Petrolero, Chevron y compañía. Sí, las cosas no son como creen aquí una serie de tontos que útiles usados. Maduro no va a caer hasta cuando las Fuerzas Armadas se den un golpe de Estado. ¿Ya? Eso es mi pronóstico. Mientras la Fuerza Armada sostenga a Maduro, se va a quedar. Y Estados Unidos lo va a reconocer porque necesita petróleo. ¿Ya? Y el resto es mentira, el resto que digan, eso es mentira, es falso. Ya los norteamericanos han reconocido a Maduro como presidente de Venezuela. A mí no me alegra ni me desespera. Yo soy partidario de la realpolitik, no intervencionismo. Los venezolanos tendrán que resolver los propios venezolanos. No tenemos que meternos los peruanos. Así como no queremos que vengan acá los chilenos ni los argentinos a resolver nuestros problemas. Los problemas nuestros los resolvemos nosotros. Ya, esa es una doctrina internacionalista. Entonces, futuro, Trump, esta política de aranceles, ¿no? La política, ¿no es cierto?, de usar la política comercial, de comercio internacional, de usar aranceles para chantajear a los países, perjudica al consumidor nacional, o sea, al consumidor norteamericano. Entonces, va a tener como consecuencia el incremento de la inflación, ¿no? Y la única forma que tiene la Reserva Federal para parar la inflación es bajar los intereses, bajar la tasa de interés. Y al bajar la tasa de interés va a producir recesión. Y al producir recesión va a generar desempleo. Y al generar desempleo va a generar descontento social. Es el futuro. Es lo que hace Velarde acá en el Perú, es una política monetaria ortodoxa. La inflación comienza a dispararse. Lo único que tengo que yo hacer es subir la tasa de interés. Al subir la tasa de interés, encarezco el crédito, ¿no? Los empresarios ya no van a invertir, ¿no? Y por lo tanto no se va a generar mayor empleo. El empleo va a caer. Si cae el empleo, cae el consumo. Y si cae el consumo, se produce baja la producción, recesión, más inflación, estanflación. A eso conduce. Y también, ¿no es cierto?, va a haber una respuesta, ¿no es cierto? China, míreme, China, Canadá, México van a responder. Si es que lo tocan al BIC, van a responder. O sea, va a acelerar ese proceso de multilateralidad. Todos los países se van a dar cuenta. Nosotros no podemos convivir con el matón porque hay mucha incertidumbre a nivel mundial. Hay mucha inseguridad. Mañana al loco se le ocurre invadir el canal de Panamá. Le está quitando el 30% de las rentas al gobierno panameño. ¿Qué inversionista va a poder hacer una política seria? El canal es de Panamá. Así como Chancay es de nosotros, concesionado a los chinos por una mala negociación, pero ese puerto es del Perú. El Callao es del Perú, concesionado a los árabes. Así como el puerto de San Martín, concesionado a los chilenos. O Telefónica, concesionada a los españoles. Entonces, esa política de aranceles, en la teoría del comercio internacional, es el último remedio que se puede utilizar. ¿Para qué se utiliza una política de incremento de aranceles? ¿Qué cosa es un arancel? Un arancel es un impuesto más que se crea a las importaciones que hace un país. China exporta a $20,000 un carro. Entonces, si yo quiero desincentivar, ¿no es cierto?, consumo ese carro, le pongo 50% de aranceles. O sea, ese carro no me va a costar $20,000.
ese carro me va a costar con 50% de arancel, ese carro me va a costar $10.000 más, o sea, voy a pagar $30.000 por ese carro. ¿Esto es positivo o negativo? En términos económicos es negativo, pues, porque estás encareciendo un producto, es un artificio. Está generando un pseudo valor de $10.000, que no es el costo real. El carro cuesta $20.000. Pero acá estás generando tú un producto que te va a costar $30.000. Entonces lo estás generando, supuestamente, uno coloca aranceles por 3 razones. Supuestamente uno para proteger la industria nacional. Esto es lo que todos los liberales critican y ahora no dicen nada, ¿no? O sea, tú vas a pagar por un producto, por un carro que es menos eficiente, que tiene un valor, un sobrevalor. Estás pagando por un producto caro. Si tú puedes pagar $20.000, ¿por qué el gobierno te va a obligar a pagar $30.000? Que decide el mercado, pues. El mercado que decía, no son ustedes liberales, oferta y demanda. Entonces ustedes se dan cuenta que no hay libre mercado, ese es un cuento, no hay oferta y demanda. Acá el gobierno es el que está. ¿Quién gobierna? ¿Quién fija el arancel? El arancel lo fija el gobierno, lo fija el presidente de la República. En este caso, Trump. Es su voluntad. Se puede quebrar la economía de ese país. El segundo cuento que mete aranceles está desnaturalizando, dice, por razones de seguridad nacional. ¿Qué seguridad nacional? Perdón, ¿qué le están haciendo los mexicanos a los norteamericanos? Están acusando a los mexicanos de ser a nuestros hermanos mexicanos, a quienes le robaron la mitad de su territorio, de ser los carteles de drogas, de que por ahí se mete el fentanilo, al igual que lo está haciendo con los canadienses. Dice que por Canadá y por México se mete, y entonces ellos son responsables. Perdón, el responsable es él, Trump y todos los presidentes de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque teoría económica elemental. Si no hay demanda, no hay oferta. Si no hay demanda, no hay producción. ¿Dónde está la demanda? Está en México, la demanda está en Canadá, está en el Perú, la demanda está en Estados Unidos, porque esos gringos son unos viciosos. Porque las escuelas están podridas ahí, las unidades están podridas. La sociedad está podrida, son consumidores de drogas. Entonces ahí está la demanda. ¿Y por qué no hace políticas antidrogas en Estados Unidos? Porque ahí sí son manos blandas en Estados Unidos. Váyanse a California ustedes. Yo estaba en Estados Unidos. Váyanse ustedes a California. Gente botada en las calles, en los pisos, inyectándose ahí. ¿Qué futuro? Una sociedad de drogadictos. ¿Que la culpa es de los mexicanos? ¿La culpa es de los canadienses? No, la culpa es del gobierno que no sabe hacer una política antidrogas desde el colegio. Su cultura pervertida, cultura decadente. Entonces, ¿quién le echa la culpa a los mexicanos? ¿No? Como tú, hay carteles de drogas, sí, pues, pero los carteles de drogas funcionan, ¿por qué? Porque ustedes le dan las armas, porque ustedes trafican, como en Estados Unidos es libre la posesión y venta de armas, ustedes trafican, contrabandean las armas a esos carteles. Ese armamento de guerra es de ustedes, fabricados en Estados Unidos, y se lo venden a los narcotraficantes. Y por eso que en esas ciudades, ¿no? Fronterizas, reinan pues estas bandas, ¿no? Entonces, ¿la culpa de quién es? Es de ellos mismos, porque no estructuró una política antidrogas verdadera, eficaz. Y por eso vas tú a distorsionar la economía, vas a generar aranceles. No, la tercera razón por la que tú creas aranceles es para financiar el déficit público. El déficit. O sea, el déficit del presupuesto norteamericano es brutal. Más de 40.000 millones de dólares. Mucho más todavía. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque los norteamericanos, toda la burocracia norteamericana, pues derrocha dinero, pues. Entonces ajusta ahí, pues ajusta. Si tú quieres parar el déficit, corta. Austeridad. Ah, no. ¿Dónde conseguimos la plata? Acá le fijamos aranceles a los chinos. Los chinos, supóngase ustedes de la mercadería, digamos, afectada, que era de 25 mil millones, 25% de aranceles. Subes. Ese dinero se lo lleva al gobierno norteamericano. ¿Quién lo va a pagar? Los chinos no van a pagarlo. Lo paga el consumidor norteamericano. Sobre una masa en un sector son 500 mil, pero que sean 200 mil millones de dólares. Está consiguiendo por esos aranceles 50 mil millones de dólares por colocar esos aranceles. Y con eso puede financiar parte de ese déficit. Entonces, esa es la realidad, hermanos. Ahora, eso es un bluff, porque no es nada nuevo usar los aranceles, proteccionismo, ¿no es cierto? Porque la industria nacional norteamericana, ya les he dicho, la industria nacional norteamericana, esto es irreversible, hermanos. Ya está fuera, ha perdido eso se llama el training tecnológico. Los chinos los han superado tecnológicamente. Los chinos tienen capacidad de innovación y acaban de demostrarle, ¿no? Y se han reído de Trump. Le han soltado esa empresa de la Distech, ¿no es cierto? Que ha quebrado en un día a muchas empresas. Y las empresas han perdido cerca de 600, 700 mil millones de dólares en valor accionariado en Wall Street. Entonces, ¿quién es la primera potencia tecnológica en materia de inteligencia artificial? ¿Estados Unidos? No. ¿Es China? ¿La segunda quién es? ¿Estados Unidos? No. ¿Es la India? ¿La tercera quién es? Rusia. ¿Y la cuarta? Recién que Estados Unidos. ¿Por qué? Eso tiene una explicación, hermanos, política, económica. Porque los chinos, los rusos, ¿no? Sobre todo, tienen la capacidad de hacer sinergias. Y las sinergias multiplican la innovación. Un solo poder de decisión, una sola línea maestra de investigación, un solo grupo de investigadores, de científicos. No es la libre competencia como se hizo con las vacunas. 7, 8 laboratorios compitiendo por hacer esta vacuna. Hay un solo laboratorio. Entonces, en la ciencia, si los chinos están adelante en la innovación, no lo van a poder alcanzar, hermanos. Salvo porque le metan 50, 100 bombas atómicas y destruyan toda China. No, no pueden, hermanos, no pueden. Entonces ese imperio va a caer. Y los chinos están aguantando, están midiendo las cosas. Y ya los rusos los rusos han soportado, ¿no es cierto? Y la alianza de los chinos con los rusos es una alianza, hermano, que por necesidad. Y ahora esa alianza se está extendiendo a todo el BRIC. O sea, es una mala estrategia que solamente va a traer un aceleramiento, ¿no es cierto?, de la caída de este imperio. Ya han mandado a algunos de sus agentes acá a hacer un recorrido por América Latina, pero ya lo dijo Trump, pues. Trump lo ha dicho, ¿no? A nosotros, ustedes, los sudamericanos, los sudacas, no nos interesa. O sea, ustedes son cualquier cosa. Ustedes son bagatelas, son chauchillas. Mi problema no es con ustedes, tampoco con los europeos. Los europeos son mis satélites. Mi problema es con los chinos y los rusos ahora. Y por eso, ven ustedes, ¿no? Ven ustedes, la última amenaza que le ha hecho, ¿no? A los de BRIC, ya, a los chinos, a los rusos, a los brasileños, a los hindúes, a los sudafricanos, a los árabes, les ha dicho, si ustedes ponen en circulación la moneda BRIC, les voy a crear aranceles de 100%. Eso es insostenible, porque los norteamericanos
estarían destruyendo su economía. Y lo que se va a generar, hermano, los BRICS no son tontos, van a rearticular sus alianzas con los europeos y lo van a aislar a los norteamericanos y ese imperio cae. Esa es la tendencia histórica. Lean la historia, hermano, de los imperios. Así cayó Alemania, acuérdense. Así cayó el Imperio Otomano, ¿no? Y caen los norteamericanos, caen los judíos, se recompone el Medio Oriente. Irán es la potencia, pues, hermanos. Irán es la potencia. Con los errores, con lo que ustedes ya saben, que no quiero ampliar esas cosas, Irán es socia, pues, de los rusos, de los chinos. Entonces, los americanos están solos ahorita. La peor brutalidad es inclusive insultar a los canadienses, ¿no? Dicen, ustedes no tienen que comer, ya conviértanse en el Estado 51 de la Unión Norteamericana. Y quieren invadir Groenlandia, dice por seguridad nacional. Quieren hacer lo que hicieron en el año 1848 con los mexicanos, invadieron México y les quitaron la mitad del territorio con el Tratado de Guadalupe. Quieren el Canal de Panamá, porque el Canal de Panamá, entiendan ustedes, es estratégico, hermanos. Por el canal entran los buques militares, rusos, chinos y todo, ¿no? Y como ahora el canal está en manos de los panameños, Estados Unidos no tiene mayor poder de decisión. Si los norteamericanos toman el control del canal, lo primero que van a hacer es prohibir el tránsito de todos los barcos rusos, chinos del BRIC. Y por eso que está amenazando a Panamá, ¿no? Quiere retomar el control. Pero ahí se va a armar, pues, hermanos, una gran, ¿cierto? Lucha, ¿no? No creo que los panameños acepten. Por una sencilla razón, y eso me parece a mí inviable. Acá voy a hablar en términos de derecho internacional, hermano. Como tengo una especialidad en relaciones internacionales. Miren, el canal el año 1900 más o menos. Lo construyeron los norteamericanos durante cerca de 100 años. Hasta el 99 ellos explotaron, ganaron mucha plata los norteamericanos. La zona del canal era una zona casi extraterritorialidad. En manos de los yanquis, ahí habían bases norteamericanas, habían escuelas de Ranger, la Casa de las Américas, donde se enfrentaban a todos los regimientos anticomunistas, guerrilleros, etc. etc. Entonces, protesta, lucha del pueblo panameño y se hace un tratado internacional con Torrijos y Carter, me parece. O sea, Estados Unidos entrega el canal al gobierno, al Estado panameño, porque Panamá era el dueño del territorio. Entonces, eso está suscrito con un tratado internacional, los norteamericanos. Trump no puede invadir, no puede mandar a la tropa, estaría violando los tratados internacionales. Hong Kong, el Reino Unido, Inglaterra entregó Hong Kong a los chinos con un tratado internacional. Los norteamericanos mismos, fíjense lo que puede pasar. Invadieron Arizona, California, Nuevo México, todos los territorios que ocuparon de los mexicanos y le impusieron un tratado en 1848, el Tratado de Guadalupe. Si es que los norteamericanos invaden el canal de Panamá, desconocen ese tratado, los mexicanos también pueden desconocer el Tratado de Guadalupe. Y ahí funciona la teoría de la revisión. Porque ese tratado de mexicano de Guadalupe de 48 fue bajo la coacción. México está invadido, las tropas norteamericanas estaban en la Ciudad de México. Lo mismo que pasó con nosotros, ¿no? En 1800,
83, ¿no? Cuando los chilenos se metieron a Lima, invadieron Lima y se quedaron en Lima hasta que no le entreguemos Tarapacá y la provincia y por 10 años Arica y Canadá, perdón, y Tacna. Pero ese tratado fue hecho bajo coacción. Entonces se hace Trump, por eso para mí es un bluff. Estaría desconociendo todas sus precedentes de derecho internacional en materia de tratados. ¿No? Y finalmente, la política de migraciones. Eso también es un... ¿Cómo ha sido un hombre de televisión? Los 100 primeros días son fundamentales en un político, un estadista, hermano, para sentarse en el poder. Son medidas efectistas, deportar, ¿no? Apresar a gente que está ahí por una necesidad. Ya les expliqué a ustedes. Las migraciones son consecuencia del estado de desigualdad, de saqueo crónico y permanente de los estados latinoamericanos, hecho por las grandes corporaciones norteamericanas que acumularon esos recursos naturales, saquearon y dejaron a estos países de América Latina sin la posibilidad de industrializarse. Los latinos, peruanos, mexicanos, colombianos, venezolanos, chilenos, nicaragüenses, salvadoreños no tienen en sus países posibilidades de prosperidad, de desarrollo, de educación, de salud. Porque los norteamericanos y los europeos se llevaron toda la riqueza y nos condenaron a ser unos parias. Por lo tanto, ahora esas personas miran hacia el norte, donde están las riquezas que se llevaron. Como no lo pueden tener acá en sus países, donde van a seguir siendo pobres, lo único que les queda, pues, es migrar. De manera legal o de manera ilegal. Esa es una tendencia universal que no puede ser, hermanos, cortada por una decisión política. La única forma de cortar eso es generar inversiones masivas, gigantescas en América Latina, en cada país, desarrollar los países de América Latina para que haya empleo, educación, universidades, hospitales. Entonces ahí la gente se va a quedar. Mientras eso no suceda, las migraciones van a continuar.